Padre querido, Padre maravilloso, son tiempos finales, yo me quiero ir. Y el pueblo, Señor, que tiene ese deseo, yo lo aliento de todo corazón para que, Señor, te agarre y te mire a ti, Señor, seguirte a ti, mirarte a ti, Señor, confiar en ti. Tú eres la fe y tú eres el que das la fe, eres el autor y consumador de la fe. En este momento yo tengo la fe que tu palabra es verdad. Todo hombre sea mentiroso y Dios es veraz. Señor, viene tu palabra, Señor, con gozo, con alegría, para que tú me ministres a mí, al pueblo. Nos sentamos aquí, aleluya, atentamente, en reverencia, porque se abre la Biblia. Es tu palabra, Señor, bendita sea tu palabra. Háblanos, redargúyenos, exhórtanos en este tiempo final, porque tú eres nuestro Padre. Y como hijos tenemos que ser exhortados a la obediencia. La recibimos con alegría, con gozo, y bendecimos el instrumento, el vaso en tus manos en esta tarde. Que tu nombre sea glorificado. Háblanos, Señor Jesús. Amén. Y amén. La paz del Señor sea con ustedes, ¿sí? Amén. Si tiene la bondad, abra la Biblia en Apocalipsis, ¿sí? Alabado sea el Señor. ¿Sabe que mientras usted busca, yo voy a hablar un poquito? Busque tranquilo, no se preocupe, tiene tiempo, que esto no ha venido todavía. Estuve buscando en la palabra, leyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, y hay una cierta diferencia entre la versión, que no entiendo por qué, porque si son revisaciones, se supone que cuando uno revisa algo, es como cuando le revisa la cabeza a una persona con piojos, es para sacarle los piojos y las liendres. O sea que si usted le saca todos los piojos, todas las liendres, y deja un piojo así, cuando usted quiere acordar, va a la semana que viene y tiene más piojos y más liendres que la que usted le sacó. Para que quede claro, digo, ¿no? Para que no se nos... Cuando son así medios lo que usted dice, vio, la palabra es un poquito, digamos, fuertita, lo que usted emplea, por ejemplo, y es como que los traductores o los que han revisado, porque acá no es traducción, es revisión, es una revisión de lo que ya se escribió, de lo que ya se tradujo. Me pregunto de por qué razón ha variado de tal manera que de repente distorsiona lo que Dios verdaderamente a nosotros nos quiere decir. Hay una diferencia, yo busqué en Corintios, no lo abra porque simplemente lo voy a tocar para después poder tocar Apocalipsis, y hay una diferencia de cierto tipo de palabras que hacen, ¿sí?, que nosotros quizá no lleguemos a la conclusión de qué es ese don, y es cuando habla de los dones el Señor en Corintios, ¿verdad? Y no tenemos idea de lo que es ese don y cuándo verdaderamente ese don ha de ser usado, y entonces tenemos y de ahí que se llegue a la conclusión en Apocalipsis de por qué las iglesias llegaron a estar, o por qué la iglesia en la actualidad llega a estar como está. Porque se habla mucho de los dones, pero no de cómo emplearlos, ¿sí? Y cuando se emplean muchas veces, si usted no está en el poder del Espíritu, si usted no anda en el Espíritu, usted puede equivocar, no solamente el que emplea el don, que lo puede tener, ¿sí?, sino aquel o aquellos que tienen que ser beneficiados con esos dones, esos dones que Dios ha dado a través del Espíritu Santo. Entonces, al no estar el Espíritu de Dios en acción en ese momento, porque las personas no han invocado correctamente el nombre del Señor y no se han humillado correctamente delante de la presencia del Señor, cuando se emplea el don o se emplea mal, o cuando se emplea bien se interpreta mal, y entonces las personas salen despotricando de la palabra del Señor y de las personas. De ahí que tengamos todo torcido, y hoy en la actualidad se le está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y no se pueda discernir lo que está ocurriendo dentro de un recinto donde se ha invocado el nombre del Señor Jesucristo y donde se emplea para que los fieles al Cristo de la gloria se congreguen, ¿sí? Y de ahí que la iglesia esté como está en estas condiciones deplorables, desastrosas,
en las que nosotros estamos hoy por hoy siendo la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Fíjense nomás que yo busqué y en Corintios y vi dos diferencias, ¿tá? Y una se la quiero aclarar porque, por ejemplo, en la versión que usted probablemente tiene, dice, le leo así, y por favor quédese tranquilito, tranquilito, oyendo lo que estoy diciendo nada más, momentáneamente. Después vamos a Apocalipsis. Dice, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversión de géneros, diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lenguas. Eso es uno de los tantos dones que da el Espíritu Santo de Dios. Y estábamos hablando del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que hablar del Espíritu Santo de Dios, de lo que hace, de quién es el Espíritu Santo de Dios. O sea que tiene el poder, ¿verdad? Porque es Dios mismo, el poder de darle a cada uno de acuerdo a él, sabe, ese don puede actuar en esa persona y esa persona va a ser responsable, ¿sí? Y aquí vimos unos cuantos que así, ¿verdad? Por así decirlo, abuelo de pájaro, nosotros leímos. Mejor dicho, usted no leyó, sino que sabe que están ahí, ¿verdad? Está en el capítulo 12 de Corintios. Y de 1 Corintios. Entonces nosotros vemos, y muchas veces no tenemos muy en claro qué significan. ¿Sí? Y resulta que para ese tipo de cosas, por ejemplo, yo leí, y aquí dice, por ejemplo, dice discernimiento, en otra versión dice discreción. Y yo, como todos nosotros tenemos por discreción, ¿verdad?, cierto tipo de cosas. Cuando usted le dice es una persona discreta para vestirse, dice es discreta, se tapa. Inmediatamente usted piensa eso, ¿sí o no? Si es indiscreta, ¿qué hace? Insinúa. Tiene alguna parte en la que, ¿verdad?, muestra algo que no tiene que mostrar, ¿sí? Pero resulta que esa es una de las partes de la, digamos, de la definición de esa palabra. Más abajo en el diccionario dice que es un don. Y ese don lo define el diccionario de la lengua castellana, don de expresarse con agudeza y oportunidad. La discreción. Porque el castellano nosotros no lo empleamos. Nosotros no hablamos el castellano. Nosotros mal hablamos el español. Mal hablamos el español. Muchas veces empleamos palabras que no tenemos idea de lo que significan. ¿Sí? Y como no tenemos idea, las mal empleamos. Por lo tanto, después, cuando hablamos, decimos marranadas delante del Señor y a las personas. ¿Sí? Correcto. Así que ahora tiene usted una idea de lo que es un don, y lo dice el diccionario. ¿Sí? Y más adelante habla de otro don que ahora no se lo voy a dar, y la versión antigua lo llama facultad. Y usted y yo sabemos que facultad es un lugar donde estudian, ¿verdad que sí? La facultad de Derecho, la facultad de Odontología, la facultad de Medicina, ¿verdad? Usted sabe que es un lugar donde van, donde hay cierto tipo de personas que van que pasaron a facultad y están estudiando para lo que quieran en ese momento sientan en su corazón ser, ¿verdad? Médicos, odontólogos, lo que sea, ¿verdad? Y aquí la facultad también nosotros sabemos que son cosas que tiene la persona, pero ¿qué es? ¿Pero qué es? Y la facultad dice que es aptitud, no actitud. Aptitud, que significa ser apto. Lo voy a decir así para que usted sepa que es P que estoy empleando, ¿sí? La P, como le dicen ahora los nenitos. Es la P, aptitud. La persona está apta. O sea que Dios sabe lo que está haciendo. Está apta para eso que le dio. ¿Está clarito? Sí, yo veo que está clarito. Usted lo sabe también. Tiene que saberlo. ¿Sí? Tiene aptitud para eso. Dice, potencia. Y la potencia es el poder. Es virtud. Usted va al diccionario y potencia es virtud. Que era lo que Dios sabía que salía de él cuando aquella mujer lo tocó, ¿verdad? Perfecto.
Dice, poder o derecho para hacer alguna cosa. ¿Está? O sea que por poder o por derecho la cosa se tiene que hacer. O sea que nos tiene que quedar claro que nosotros estamos como de aquí a pando. Sí o sí. Le guste o no le guste, usted enójese. La otra vez alguien me dijo que hacía 6 meses yo había predicado lo que no prediqué, porque no fui yo. Después nos sentamos con el pastor y resulta que decía, está, no importa. Entre ovejas, ¿qué vamos a hacer? Está. Lo que pasa es que es la oveja más grande. Pero a veces le atribuyen a las personas cosas que no las dijo. Están tan enceguecidos, tan enceguecidos que no van a los pies de Cristo y le preguntan verdaderamente lo que esa persona quiso decir. Pero bueno, no importa, no se preocupe. Para eso tenemos al Señor que nos juzga. Y bueno, así que sabiendo usted eso, después lo busca en su casa, se toma el trabajo. Vamos nosotros a Apocalipsis. Vámonos ahora, sí, usted lo tiene ahí. Y vamos a leer en el capítulo 2. Porque vamos a ver si el Señor nos permite hoy leer las iglesias, leerlas a las 7 iglesias, ¿sí? Porque en alguna de esas nosotros estamos. Usted o yo estamos, acá se habla de cierto tipo, acá en este que yo tengo, en este chiquitito, por ejemplo, cuando empieza, dice la iglesia de Éfeso, aquí la define como la iglesia apostólica, o sea, la iglesia apostólica, el tiempo de los apóstoles. O sea que por lo que se ve algunos están en esta iglesia. Porque tienen apóstoles. Y tampoco tienen idea de lo que significa la palabra apóstol. Ay, porque me lo dijo el apóstol. No, pero si te lo dijo Cristo, vamos a ver. A Esmirna le dice el tiempo de la persecución de la iglesia. En Pérgamo dice el tiempo del patrocinio del Estado sobre la iglesia. Cuando el Estado había tomado autoridad, o sea, había metido cierta... En Tiatira dice la corrupción de la iglesia, ¿está? Dice en Sardis la reforma de la iglesia, pero eso es un subtítulo que el hombre le ha puesto. Filadelfia, evangelización mundial por la iglesia, de ahí la poca fuerza que tenía, o que tiene. Y dice la Odisea, la apostasía de la iglesia. Si nosotros vamos a lo que el Señor dice y decimos siempre, nosotros recalcamos que estamos, que Cristo está a las puertas, que ya Cristo viene, entonces nosotros estamos en la Odisea. Nosotros somos la iglesia de la Odisea, nos guste o no nos guste. De ahí el comportamiento de cada uno, bueno, tendrá que ver. Yo tendré que ver, usted tendrá que ver. Pero estamos en la iglesia de la Odisea si nos guiamos por lo que dice este libro, ¿verdad? Que es la palabra de Dios y el subtítulo que el hombre de repente le ha puesto. Pero vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a leerlo. Y dice así en el capítulo 2, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, ¿sí? Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Vaya prestando atención lo que está leyendo junto conmigo. Lea y entienda, por favor. Dice que no puede soportar a los malos, que se le hacen insoportables. ¿Sí? Las personas malas. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Parece que aquí había una saga de personas que se decían apóstoles y no lo eran. Y los habían probado a los pies de Cristo. Y por el Espíritu Santo, al tener la facultad de discernir, sabían que esas personas decían ser lo que no eran. Y Dios lo veía y les decía, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado verdaderamente por amor de mi nombre, y no has desmayado en el trabajo, por amor al nombre del Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una cosa es trabajar por amor al nombre del Señor. Otra cosa es tener el amor del Señor dentro nuestro. ¿Sí? Hay una diferencia. Y aquí nosotros lo vemos en la palabra. Hay una diferencia. El amor de Cristo a nosotros nos constriñe. Entonces nos hagan lo que nos hagan. Nosotros vamos a los pies de Él y vamos y le decimos, Señor, no puedo con esto.
no puedo, pero recurro a ti porque tú me dijiste que si yo estaba cargado y cansado viniera a ti y tú me harías descansar. El mismo Espíritu Santo de Dios, al estar el amor de Cristo en nosotros, esas palabras que están, que Él grabó dentro nuestro, las saca, las eleva a nuestros corazones y a nuestras mentes y nos ministra a través de eso, para hacernos entender el tiempo que estamos viviendo, el amor de Cristo por cada uno de nosotros, lo que Él sufrió, y entonces eso constriñe nuestro corazón, y no nos vamos, no le damos vuelta a la espalda a Dios y no lo dejamos. Todo eso lo hace el Santo Espíritu de Dios. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Cuando usted y yo notamos dentro nuestro que falta el amor de Cristo, que el amor de Cristo ya se fue, nosotros sabemos que hemos caído, porque nos sentimos los más desventurados de todos los seres sobre la tierra. Nos sentimos unos parias, porque al no sentir el amor de Cristo en nuestro corazón, nosotros estamos vacíos. Y hagamos lo que hagamos, nada de lo que hagamos puede llenar ese vacío. Por eso Dios nos advierte. Amén, alabado sea el Señor. Tome asiento, hermano querido, ¿sí? Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque lo máximo después de la salvación es el amor de Cristo en nuestros corazones. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Las primeras obras aquellas que usted hacía, por amor al Señor, pero con el amor del Señor. Bueno, eso es lo que la iglesia tiene que volver a hacer. Usted le hablaba a todo el mundo, a usted no le importaba quién lo mirara, a usted no le importaba dónde estaba, usted hablaba de Cristo, ¿sí? Y Dios demanda de nosotros que estemos de esa manera para que cuando Cristo, su Hijo amado, venga a buscarnos, inmediatamente nosotros vamos a ser identificados. Porque no hay otra cosa más importante, no hay otra cosa más importante para el cristiano que Cristo mismo. Amén. Dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nosotros podríamos detenernos y decir muchísimas cosas de todo lo que aquí la Escritura dice, porque es muy extensa, muy profunda, ¿verdad? Pero fíjense que le dice que aborrecía, y ahí hay una contradicción. Varias personas dicen una cosa, otros dicen otros, nosotros no podemos entrar en eso. Lo que sí sabemos que los nicolaitas, ¿verdad?, era una secta que seguía, se llamaban nicolaitas porque habían seguido a un tal Nicolás. Muchos dicen que fue a uno de los 7 diáconos, ¿verdad?, no lo dice la Escritura, que se levantaron, ¿se acuerdan cuando los apóstoles tenían que servir? Y ellos decían, no podemos dedicarnos a la palabra, a la Escritura, a enseñar y a servir las mesas, debemos encontrar de entre la congregación 7 varones que estén llenos del poder de Dios para servir a las mesas. Hoy queremos hacer no sé lo que, subirnos al monte allá, ir allá a la fortaleza y de allá predicar, y de repente ni siquiera el amor de Cristo, y nosotros no podemos hacer eso. Es tiempo de que dejemos de hacer esas cosas, ¿sí? Muchos dicen que estos nicolaitas decían que la resurrección ya se había efectuado, que no había tal, bueno, no sé. Acá lo que interesa es que estaban errados, equivocados, y que tendríamos que andar un poquito más. La cuestión es que estaban mal, ¿sí? Y la iglesia había probado que estas personas estaban mal. Dice que aborrecían las obras que estas personas hacían, ¿sí? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Nosotros siempre sabemos que es el ángel del Señor, ¿verdad?, enviado, y que tiene una semejanza a Jesucristo. ¿Verdad que sí? Porque después más adelante nosotros lo vemos. Y vemos que este ángel hablaba de parte del Señor y le decía, se identificaba directamente a Jesucristo. Siempre vemos que encabeza el que está en medio de los candeleros, el que tiene en sus manos, y ese únicamente ese es Jesucristo. El que estuvo muerto y ahora vive y vive por los siglos de los siglos, ese es Jesucristo y nosotros lo sabemos de sobra. Pero no basta solo con saberlo. En nosotros tiene que estar enraizado eso, porque cuando viene todo lo que viene sobre nuestras vidas, nosotros tenemos que aferrarnos de eso.
Vuelvo a repetirle que el Espíritu de Dios dentro nuestro tiene que sembrarlo de tal manera, tiene que arraigarlo de tal manera para que cuando venga lo que venga sobre su vida o sobre la mía, Él pueda sacarlo y con eso ministrarnos a nosotros, con su bendita palabra que está dentro nuestro. Inmediatamente el Espíritu de Dios empieza a ministrarnos a nosotros, saca de esos tesoros, la sube a nuestro corazón y empieza a hacernos meditar en esa bendita palabra que ha sido sembrada en nosotros. Y esa es la espada del Espíritu que nosotros esgrimimos. Amén. Usted tiene que entenderlo a eso. Dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ya se ha explicado que la iglesia era pobre digamos, monetariamente, que no sé cuánto, que no sé qué, está perfecto todo eso, ¿sí? Pero a veces, déjeme decirle que las personas se pueden sentir pobres también. Y acá el Señor les está diciendo algo, porque acá cuando les habla de riqueza no les habla de que tuvieran riquezas materiales, sino que le dice, pero tú eres rico, reacciona. No eres pobre, me tienes a mí. Que no hay riqueza más grande que usted o yo podamos poseer que a Jesucristo en nosotros, que su Santo Espíritu, porque Él lo prometió. Y dice, yo conozco tus obras, en el 9 estamos, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia es los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Sé que mientras nosotros leemos la Escritura, usted, Señor, le debe estar diciendo otras cosas al corazón. Es obvio, usted la lee y Dios le va a ministrar, tiene que ministrarle, es obvio. Él la envía para eso, para hacer aquello para lo cual la envía. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación, por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Usted tiene que cobrar aliento, yo tengo que cobrar aliento, tenemos que cobrar aliento como iglesia de Cristo, ¿verdad? Aquí habla de que tirará a la cárcel, el diablo, que en fin, está. Y Dios dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si bien siempre encabeza el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a todas les promete lo mismo. No sé si usted se habrá dado cuenta. ¿Sí? A cada una le promete algo diferente, pero siempre es de parte de Él. No a todas le dice exactamente lo mismo. A cada una le dice algo diferente. A la primera le decía que le daría de comer, al que venciera le daría de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. A esta que le dice, ahí está. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Nosotros vemos que de todas maneras está prometiendo para el más allá, a las dos. El árbol de la vida le dice. Y a esta le dice que no sufrirá daño de la segunda muerte, que es la muerte eterna, en la separación de la persona con Dios, la separación de Dios, la separación de la persona de Dios eternamente, ¿sí? Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿Sí? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ojo, poner tropiezo. Sabe que nosotros estamos corriendo una carrera. Sabe que hay personas, como en todos lados, hay carreras que son con, digamos que tiene, claro, tiene obstáculos, ¿verdad? Hay que saltarlos, a veces un poquito más altos, en fin. Algunos, cuando van corriendo con el pie, tiran ese obstáculo, ¿sí? Otros les saltan por arriba y otros no pueden con ese obstáculo. Tengamos cuidado, ¿sí? No ser nosotros los que ponemos tropiezo o obstáculo a las personas para que sigan corriendo esa carrera. Que eso me lo decía hoy el Señor, me hablaba ayer, y entonces entendí algunas cosas y dije, sí, gloria a Dios. Dice que el Señor tenía contra esta iglesia, que tenía allí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac
a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación con los ídolos. Principalmente era esta fornicación, ¿sí? Y la idolatría va más allá de lo que usted se puede imaginar. Póngase un día, siéntese, tómese el trabajo y dígale, Señor, quiero que me hables acerca de la idolatría. Y usted va a quedar pasmado. Va a quedar de boca abierta si le dice eso al Señor. En serio va a quedar pasmado si usted en serio le dice, Señor, quiero que en serio, me digas a mí qué son los ídolos. ¿Por qué tanto y tanto y tanto con los ídolos? Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, otra vez los nombra, la que yo aborrezco, otra vez le vuelvo a decir que Dios aborrece esa doctrina. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora usted entiende el porqué de muchas circunstancias en las que de repente las personas están puestas. ¿Por qué la palabra de Dios les es adversa? Es porque es Dios mismo que está peleando. Es la espada de Dios que está peleando en contra de nosotros y nosotros estamos en esta tesitura, en esta actitud. ¿Sí? Es la espada de Dios que Él la desenvaina y empieza a pelear contra nosotros. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque nos ama. Lo hace por amor, no lo hace por otra cosa. Lo hace por amor. Lo hace con nosotros por amor. Desenvaina la espada y empieza a pelear contra nosotros con la espada. A ver si entiendes, a ver si entiendes, a ver si entiendes, a ver si entiendes. A ver si entiendes. ¿Sí? Dice, el que tiene oído diga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y a la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto tiene su porqué, porque antiguamente en aquel lugar se escribía, pero no podemos entrar en eso nosotros. Tenían ciertas costumbres. Por eso le hablaba de esa manera a estas iglesias. ¿Sí? Les hablaba de esta manera con cierto tipo de cosas, terrenales, para que ellos comprendieran en el área espiritual cómo estaban. ¿Sí? Que verdaderamente delante de los ojos de Dios, si bien no como a la que le decía que era pobre y todo, sí, pero de todas maneras le dice cosas al Señor. Perfecta. Ahora, usted ve que siempre le habla al ángel, ¿no? Le dice, escribe al ángel que está en tal lugar. Y aquí en el 16 dice, por lo tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Usted dice, esto parece contradictorio este versículo. ¿Por qué le habla primero en primera persona y después a ellos? Parece contradictorio. No es contradictorio. Le está diciendo a la persona, le está hablando a una sola persona. Que tome cuenta de lo que él está diciendo y que vaya y haga algo. Porque si no vendrá contra los demás y él verá esa parte, o la persona verá esa parte que Dios hará. Que tiene que estar con los ojos bien abiertitos, porque cuando esto acontezca será porque la persona, Dios le mandó y no hizo absolutamente nada. Dice, el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. Hablábamos de la depravación, el pastor oraba acerca de la depravación. No nos puede asombrar, lo que nos tiene que asombrar es que esté dentro de la iglesia la depravación. Afuera no, hermanos, afuera es muy lógico. El Señor lo advirtió y dijo clarito que cuando Él viniera iba a estar de esa manera el mundo. Lo dijo clarito, que de esa manera iba a estar, que del más grande al más chico estarían corrompidos, todos corruptos, todos depravados y todos degenerados. Por lo tanto, no puede extrañarle a usted que una mujer, usted escuche una conversación de repente que la nena de 11, 12 años que empieza el liceo, la mande con las pastillitas en la cartera. ¿Por qué? Porque claro, como la niña se le suelta, no le puede dar un par de trompadas, porque si le dan un par de trompadas, le hincha la boca, la mandan en cana a la mujer, y la chiquilina igual sale a hacer lo que quiere, y con 13 años queda embarazada, tiene un hijo, de todas maneras va a pasar eso. ¡Ah! Sí o sí. Y si no viene, que le hacemos un abortito. ¿Cuál es el problema? ¿Total? El problema total es que Dios está mirando. Ese es el problema total. ¿Sí? Y a la iglesia eso la tiene que mover. ¿Está? Tiene que moverla a la iglesia eso. A mí me tiene que mover, a mí me tiene que empezar a decir el Señor verdaderamente dentro de mí, hacerme entender el tiempo que estoy viviendo, pero cómo yo estoy, no solamente el tiempo que estoy viviendo. Tengo que reaccionar. Es tiempo de reaccionar, de hacer, porque el Señor me dijo, pero si yo te di, no te di como leíamos hoy,
No te di la actitud, la potencia, el poder o derecho para hacer algo y no hiciste nada. Y no te mandé yo a hacer. ¿O qué fue que te dije nada más que fueras y predicaras y se terminó el partido y que después oraras y se terminó el partido y que ayunaras y después y ahí nada más? ¿Y qué sos? ¿Que sos un parásito que orás, ayunás, lees mi palabra, la predicás, ayunás, orás, lees mi palabra, la predicás, ayunás? No, hermano. No hay ninguna parte de la Escritura que diga que la iglesia de Cristo es un parásito. Nos mandó a hacer algo a nosotros. Nos mandó a mostrarle al mundo que Él era real. ¿Cómo yo le muestro que es real el mundo, al mundo y a las personas que están mal si yo no voy y le digo las cosas? ¿Cómo yo les muestro? Hoy por hoy, nosotros somos tan atrevidos, pero tan atrevidos, hemos caído en tal atrevimiento, tal depravación, como decía en la antigüedad del Señor, hijos depravados, sí es de una depravación, es un desorden total, es una falta total de respeto, no hay absolutamente nada. Y aquí no estamos hablando de ética, estamos hablando de respeto. ¿Sí? La falta total de respeto. Que si nosotros vemos también es idolatría. ¿Usted sabía eso? Y voy a explicarle por qué usted dirá, no, sí señor. ¿Sabe por qué es idolatría? Porque si yo caigo en que yo tengo la razón y lo que dice él no es cierto, yo me estoy idolatrando a mí mismo. Y si caigo en que lo que el pastor dice y lo que dicen los demás no tiene sentido, también caigo en idolatría, lo estoy idolatrando. O a la hermana Carmen, o a la hermana Hilda, o al hermano Rubén, a quien sea, no importa. Si yo no voy a los pies de Cristo, no soy leal con el Señor, no soy noble con Él, no tengo honradez para con Dios, déjeme decirle que yo soy un estorbo, no sirvo para nada. No tiene sentido mi vida, soy un estorbo, le estoy estorbando la carrera a usted. En lugar de pelearlo a usted, en lugar de darle ánimo, en lugar de verdaderamente confrontarlo, en lugar de verdaderamente tratar de sacarlo si está haciendo los errores, no, yo no sirvo para nada, soy un parásito. ¿Qué sabe qué hago? Estoy a cargo, así, estoy como carga en la iglesia, chupándole la sangre a la iglesia. Le chupo la sangre a la iglesia. En lugar de vivir de Cristo, le chupo la sangre a la iglesia. Soy un verdadero parásito, no sirvo para nada. ¿Para nada? Usted no sabe cómo oro, sí, pero ¿con quién oras? ¿A quién le hablas? ¿Con quién hablas? ¿Dónde está la respuesta que no la veo? Si cada vez que nosotros nos paramos, entonces venimos en la contradicción. Entramos en la contradicción de Coré. Coré decía que todos eran santos, entonces ¿para qué seguimos predicando la Escritura si usted la sabe? ¿Para qué me siguen predicando la Escritura si yo ya no tengo nada que tenga que sacar de mí? Dios no tiene nada, ninguna obra que hacer en mí. Ya la terminó, entonces me tengo que ir. Cuando Él termine la obra en mí, me tengo que ir. Cuando Él me dice lo que me dice, yo voy allí y digo, a ver, Señor, me estás diciendo nuevamente esto, como muchas veces se predica muchas cosas, que esto, que lo otro, y yo voy allí y digo, a ver, Señor, yo tengo esto, a ver qué pasa conmigo. Lo que dije, ¿por qué lo dije? Me puse algo en el bolsillo, me llené de dólares, o me acarré problema. No, te acarraste problema, bueno, entonces probablemente seas tú. Porque usted cada vez que abre la boca y dice la verdad, usted se acarrea problema. Es matemático, ¿eh? Usted va a tener líos, confrontaciones, va a tener problemas, y los va a tener. Ahora, no son capaces de venir y pararse frente a usted y decirle esto está bien, esto está mal. No, no son capaces. Voy a explicarle por qué. Porque nos falta lo que le faltaba a la iglesia que el Señor le decía, pero tengo contra ti que el amor mío no está. Por lo tanto, arrepiéntete, no le dice, ay, no hay problema, mira, ahora y ya está. No, arrepiéntete, le dice. Ayuda, no, Señor, arrepiéntete. Lee mi palabra, no, arrepiéntete. Arrepiéntete, porque has caído. No le dice ni ayuna, ni ora, ni ve mi palabra. No, arrepiéntete. Arrepiéntete. Cuando yo me arrepiento y no lo sigo haciendo. Cuando no estoy arrepentido, lo sigo haciendo. Lo sigo haciendo. ¿Qué parte usted no entendió? Pero cuando nosotros estamos en esa condición, que bueno, está perfecto. No es Dios que está hablando porque resulta que, bueno, entonces hermano, permítame que le diga, está, no hay ningún problema. No pasa nada, está todo bien. De todas maneras, dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Está? Es una advertencia eso, ¿eh?
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Así que eso de que así te dice el Señor, mire, déjelo así. Porque el Señor te escribió y te puso, no te puso nada, cállate la boca que acá...